Funcionarios judiciales son 6 en realidad que trabajan en tribunales de Comodoro Pi en Buenos Aires. Se han contagiado de tuberculosis. Ellos culpan a los internos, a los presos que son trasladados para el desarrollo de los procesos allí en ese palacio judicial. Roxana Lopresti nos va a hablar sobre esta enfermedad, las posibilidades de contagio. ¿Será real en tan poco tiempo? ¿En un traslado se produce? Roxy, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Dani? Muy buenos días. Y esto ha movilizado a los ministerios públicos judiciales de todo el país. Por esto que vos decías, alerta, nos vamos a contagiar por este traslado de los presos a la parte judicial. Y para hablar del tema estamos con Beatriz Ocaña, que es coordinadora del programa de tuberculosis. ¿Cómo le va? Buen día. Roxana. Bueno, esta es una enfermedad en donde se producen en una situación de encierro, de hacinamiento. Verdaderamente tiene una muy mala prensa la tuberculosis. Bueno, yo te voy a contar la experiencia y cómo se trabaja en Mendoza y a nivel de país. O sea, hay un programa nacional de control de la tuberculosis y cada una de las 23 provincias del país cuenta con un programa provincial. Hay un protocolo. Y hay cuando un se protocolo, produce el traslado de los internos a los departamentos judiciales. Claro, quería explicarte que nuestra provincia en el 2009 se adhiere a un convenio marco donde junto con otros programas preventivos se hacen visitas periódicas a todas las unidades penitenciarias donde se capacita al personal médico que allí trabaja para que estén atentos a la búsqueda activa del paciente sintomático respiratorio. ¿Ustedes saben la cantidad de presos en las cárceles mendocinas que tienen esta enfermedad? Nosotros, por este convenio, haciendo cumplimiento, ¿no es cierto?, a las normas, el relevamiento que tenemos es 2 a 3 casos anuales en todas las unidades penitenciarias, incluida la de mujeres. Todo el personal no es mucho y aparte cuando se hace el diagnóstico, enseguida es la alarma es, o sea, aislar al paciente, que use barbijos, que, o sea, todas las medidas de prevención que están normatizadas. ¿Y puede ocurrir esto de contagiarlo tan inmediatamente? El contacto, o sea, se refiere a contactos de riesgo, como son los convivientes, por ejemplo, si esto pasara en una familia, que comparten más de 6 horas al día en lugares muy poco ventilados y por más de 2 semanas. O sea, no es una enfermedad, estamos todos expuestos y aparte... Y ustedes, más que nada, que nosotros que hace años que trabajamos, yo y todo el equipo de salud que en Mendoza, en cada uno de los departamentos de Mendoza tenemos un médico referente en el control de la tuberculosis, en la búsqueda activa. Describamos la tuberculosis. Bueno, esta enfermedad es producida por una micobacteria, la micobacteria de la tuberculosis. Los síntomas que va a tener el paciente es tos y expectoración por más de 15 días. Además, fiebre nocturna, sudoración, cansancio, pérdida del apetito. ¿Y dónde afecta? Fundamentalmente a los pulmones, un 85% de la vida es pulmonar, por eso que la transmisión es a través de aérea, a través de microgotas, cuando la persona tose, habla fuerte, grita, pero también si esto pasa está la defensa de tu aparato respiratorio y la inmunología, o sea, se tienen que dar muchas condiciones inmunológicas y demás para que uno pueda adquirir la enfermedad. Siempre se la relacionó con la pobreza, pero según el último informe epidemiológico nacional, sostiene que puede ocurrir en cualquier socioeconómico, cualquier situación Nosotros en la provincia hemos tenido en niveles socioeconómicos altos, porque también está relacionada a patologías que bajen las defensas. O sea, una persona
con alguna inmunodeficiencia, con una enfermedad comórbida, con el uso de nuevas drogas que nos bajen las defensas, entonces eso nos deja al descubierto y pueden también adquirir la enfermedad. ¿Y de qué forma se diagnostica? Bueno, el diagnóstico primero, como siempre, lo que va a primar es la clínica, o sea, la sospecha. Cualquier personal de salud, incluso nosotros como programa, entrenamos en forma permanente a agentes sanitarios, al personal de enfermería, no solo a los médicos, en la búsqueda de este síntoma cardinal que es la tos y la expectoración por más de 15 días. Una vez que sepa, y si es un paciente de riesgo, como decíamos, un paciente que tenga alguna enfermedad, una comórbida, claro, ese paciente se somete a se toma la muestra, una baciloscopía de esa expectoración, se realiza ese estudio que es hacer una tinción y mirarlo al microscopio y allí se detecta. Tinción? O sea, digamos, de estos pacientes que expectoran de su flema, se hace un estudio que solo necesitamos una tinción especial que se llama de Ziel-Nielsen, se mira al microscopio y se van a detectar estos bacilitos, estos bastones de color rojo que lo veíamos recién en las imágenes. Sobre un fondo azul. En la provincia hay una red de diagnóstico, o sea, desde Malargüe, o sea, desde el sur al norte, de este a oeste de nuestra provincia, hay centros donde se realizan esta detección. Veamos cómo está la enfermedad de acuerdo a las estadísticas, cómo está la tuberculosis en nuestra provincia, y lo vemos. La tasa de, sería la otra plaquita, porque los síntomas ya hablamos, bueno, repasamos: tos persistente por 2 semanas o más, sangres al toser o no, fiebre, sobre todo la fiebre esta se da por la noche, pérdida del apetito, sudor durante la noche, dolor de pecho y debilidad y cansancio. Y la otra placa a la cual hacíamos referencia, que cómo está la tuberculosis acá en nuestra provincia. La tasa de personas afectadas por cada 100.000 habitantes pasó de 8 a 9,5 en 2016. Se pasó de un promedio entre 150 a 170 casos registrados, anualmente a 181 ese mismo año, estamos hablando del 2016. Exacto. Y en lo que va de junio de 2018 tenemos 67 casos. Estamos hablando de casos detectados, y si lo comparamos a nivel país, Mendoza tiene una baja prevalencia. Sí, la tasa nacional es del 26.5 y nosotros estamos en el 9.5. Es una distribución muy heterogénea, es decir, si miramos todo nuestro mapa de la Argentina, vamos a ver que provincias como Jujuy tienen una tasa casi del 60%, Catamarca una tasa muy baja, y toda la región de Cuyo estamos entre el 8,5 a 9. Bien. O sea, estamos como en una meseta. Beatriz, le vamos a dar paso a Luciana Campigoto, que está precisamente en el servicio penitenciario para hablar de esto al cual hacíamos referencia: cómo se realiza el control de los presos que son trasladados a los juzgados provinciales, para ver esto, ¿no? Para ver cuáles son las medidas sanitarias que se tienen en cuenta. ¿Qué tal, Lucy? Buenos días. Hola Roxy, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, exactamente. Una situación que ocurrió en Comodoro Pi, que por supuesto preocupó, ¿no? Y que ha tomado trascendencia nacional, y nosotros queríamos saber qué es lo que ocurre en nuestra provincia, si hay casos de tuberculosis en la cárcel, en la penitenciaría, en las penitenciarías que tiene nuestra provincia, y cómo se tratan, ¿no?, esta y otras enfermedades en un lugar en donde conviven muchas personas, no solamente los mismos internos, sino también con diferentes trabajadores, como ocurrió también en Buenos Aires. Y por eso estamos con Eduardo Orellana, quien es el jefe del servicio penitenciario, bueno, a quien le vamos a consultar primero si les llamó la atención, si les preocupó esta situación que ocurrió en Buenos Aires, aquí si se podría repetir en nuestra provincia. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Sí, ante la información de lo que había sucedido en los tribunales de Capital Federal, inmediatamente se mandó a consultar si al caso conocido, tenemos un caso, en los penales había alguna otra persona que tuviera síntomas de tuberculosis, y el resultado fue negativo. En esto, desconociendo que lo que pasó exactamente en tribunales de Capital,
Mendoza tiene un sistema de admisión para las personas que ingresan a sus cárceles, que entre uno de los procesos, que lleva 72 horas, es el control médico. El control médico consiste en la entrevista con un clínico, con un psiquiatra, y también están sometidos a un control odontológico y análisis que permiten detectar patologías que por ahí a simple vista no son de fácil reconocimiento. Usted decía que hay una persona entonces, efectivamente, un interno que tiene tuberculosis o que lo tuvo y que fue tratado. Exactamente, es una persona que lo tuvo, entró en el plan provincial, el servicio penitenciario junto con el Ministerio de Salud tiene planes que se comparten, que son los mismos que se le da a la población libre. Nosotros tenemos acceso a través de los convenios y esta persona estuvo internada y hoy se encuentra nuevamente en los penales, totalmente controlado y sin ser un foco de contagio. En este caso, cuando se detecta una enfermedad de este tipo que es de alto contagio, se produce también la profilaxis a quienes conviven con él, ¿no? Exactamente, la profilaxis alcanza a sus familiares, a su grupo de riesgo, que son las personas que normalmente conviven en la celda, y también a los penitenciarios que se encuentran trabajando en el sector. ¿La tuberculosis es una enfermedad habitual en la penitenciaría, entre quienes ingresan a la penitenciaría? No es un caso. Mendoza, las cárceles de Mendoza tiene un movimiento, una dinámica de personas que ingresan y egresan permanente. Hay que sacar un promedio de que a las cárceles de Mendoza por día hay un promedio de 600, 700 personas de distintos puntos de la provincia, más las personas que permanecen detenidas o egresan. O sea, es política penitenciaria estar muy controlado el sistema de salud por la posición geográfica de las cárceles y por la posibilidad de contagio alto que hay. Esta política se implementó hace unos años atrás cuando estuvo un proceso de gripe, que creo que fue la gripe A. Bueno, tuvimos que presentar un plan de contingencia y a partir de ahí ese protocolo ya quedó aplicado. En porcentaje, ¿cuánto es los presos que ingresan con alguna enfermedad y cuántos son los sanos, si es que se puede distinguir esta cifra? El porcentaje es muy bajo. Después hay patologías que aparecen con el estudio. No todas las personas que ingresan a las cárceles, yo diría en un número bastante alto, no tienen acceso a un buen sistema de salud, obra social. Muchas veces las patologías son descubiertas en estos procesos de admisión. Bueno, usted decía, hay un control cuando se ingresa y después estos controles se van repitiendo también. Claro. Una de las últimas avances que hemos tenido es la informatización de la historia clínica de las personas privadas de libertad. Eso nos hace tener una alerta, es obligatorio el control médico en lapsos que no superen los 4 meses. Por supuesto, aquellos que se le han detectado alguna patología, alguna enfermedad, el control es mucho más corto o a veces incluso llega a ser periódico. ¿Son reticentes ellos a comentar cuando tienen alguna enfermedad tal vez que conlleva algún prejuicio, como el HIV, por ejemplo, o en general ustedes acceden rápidamente a esa información por parte de los presos? No. La población penitenciaria, las personas alojadas, reportan sus enfermedades, son bastante responsables en eso, en algunos casos son demandantes ya directamente, pero no tenemos que olvidar que estas personas reciben a sus familiares. Así que la posibilidad de que se propague o se inicie una epidemia dentro de la cárcel es alta, entonces no solamente se necesita la responsabilidad institucional, sino también de las personas alojadas. Conociendo un poco el funcionamiento, ¿no?, del sistema penitenciario, judicial, ¿qué piensa usted que puede haber pasado en Comodoro Pi que se han dado estos casos de contagio? Hablábamos justamente de los controles, seguramente allí también se aplican, obviamente. ¿Qué puede haber ocurrido para que se contagien estos empleados al contacto con los presos? Partiendo del desconocimiento de qué es lo que realmente pasó, los tribunales, las comisarías y los puntos de ingreso a las cárceles son lugares obligatorios de las personas que en algún momento tienen que ingresar al sistema de justicia. Tienen una movilidad importante, muchas de esas personas a ese punto llegaron sin un control médico porque recién los traen de la calle, la posibilidad de contagio es alta en esos puntos. Indudablemente que la profilaxis del lugar, la utilización de algunos elementos de limpieza como son la lavandina, los guantes, los barbijos, son muy importantes, ¿no?, para que esto no pase.
Bien, le agradecemos. Entonces, bueno, obviamente, Roxana, llegó la preocupación hasta aquí, hasta nuestra provincia, pero sabemos también cómo se realizan los controles. Lo hemos escuchado al jefe del servicio penitenciario, que se realizan los controles en el momento de admisión y luego cada 4 meses como máximo para ir controlando justamente la salud de los presos. Bien, bueno, gracias, Lucy. Bueno, doctora, ¿algo más para agregar muy breve? Llevar la tranquilidad a la población de que... Del Poder Judicial, sobre todo al Poder Judicial, que, o sea, cuando el paciente se detecta, inmediatamente hay normativas para traslado, para tratamiento, y que no hemos tenido casos, o sea, siendo cuidadosos en el cumplimiento de esas normas, no hay problema. Bueno. Y lo importante es que hay un recurso humano en la provincia muy bien formado y con muchas ganas de trabajar en que esta provincia cada vez tenga tasas más bajas de tuberculosis. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, adelante ustedes, chicos. Entonces, el tema está claro. Aquí en Mendoza la situación no es la misma de la que ocurre en el Poder Judicial, sobre todo de Buenos Aires.